recursos naturales y actualmente cursante de la maestría en gerencia de la sostenibilidad y transformación regenerativa. ¿Listo? 8 años trabajando en todo lo que es el sector de residuos, entonces una amplia experiencia en todo lo que es la gestión ambiental y adicional más de 3 años de experiencia en todo lo que son las prácticas empresariales en sostenibilidad. Entonces, me alegra tenerlos en este día, poderles contar un poco de todo lo que es este tema de sostenibilidad, hablarles desde la pasión que llevo por este tema. Realmente para mí es muy grato tener este espacio con ustedes. Entonces, con permiso de ustedes, pues vamos a proceder a grabar la sesión, entonces para que tengamos esa información y voy a compartirles mi pantalla para dar inicio entendiendo pues el tiempo de ustedes. Por favor, me confirman que estén visualizando mi pantalla. Se está visualizando. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de este tema de prácticas empresariales de sostenibilidad y contarles un poco esos casos de éxito que hemos visto a lo largo del proceso, en el cual diferentes prácticas en los pilares de sostenibilidad hemos podido lograr evolucionar este proceso en diferentes sectores, no solamente en el sector de residuos. Entonces, para poder avanzar con este tema de sostenibilidad, quiero contarles un poco de qué es este concepto de sostenibilidad empresarial. Entonces, esto es la forma de crear valor hoy sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Es operar de manera rentable. Digamos que también tenemos en cuenta 3 pilares fundamentales, que es el ambiental, el económico y el social. Estos pilares conforman un proceso de sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de ambiental, es el uso responsable de recursos, reducción de emisiones, eficiencia energética, gestión de residuos, economía circular. ¿Cómo evolucionamos estas prácticas de lo normal? Llevarlas a algo que ya realmente nos genere un impacto significativo o datos significativos. Todo el tema económico, entonces necesitamos negocios éticos, transparentes, resilientes y rentables a largo plazo. Muchas veces nos enfocamos mucho en el tema ambiental y social porque pues es una de nuestras líneas de trabajo más cercanos, estamos completamente relacionados allí, pero también es importante que todos los negocios, toda esa parte empresarial pues sea rentable, ¿cierto? Digamos que también cuando hablamos de sostenibilidad que sí o sí genere un valor económico, porque si no esa misma operación no se puede mantener. Entonces de allí es tan importante este tema ambiental económico y tenemos el tema social. Cuando hablamos del tema social podemos interpretarlo de dos formas, el social interno y el social externo. El social interno, todo lo que es el bienestar de nuestros colaboradores, cómo ellos se sienten o se apropian de su organización y tenemos también esa parte social externa cuando hablamos de clientes, de comunidades, de cadena de suministro, pero entonces todo eso se integra a un pilar fundamental que es el social, cómo yo realmente me relaciono con las personas que hacen parte de mi negocio, ¿cierto? Incluir derechos humanos, diversidad, seguridad y salud en el trabajo, que es tan importante para los colaboradores, ese bienestar para ellos, entonces realmente eso hace que nuestro pilar social coja poder, se empodere y realmente nosotros podamos avanzar en este tema de sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de estos 3 pilares fundamentales, podemos decir que estamos implementando prácticas de sostenibilidad. Entonces, nunca se les olvide que esto tiene que estar alineado, los 3 pilares deben avanzar en conjunto para que realmente nosotros hablemos de sostenibilidad empresarial y generemos un valor importante. Entonces, cuando nosotros que nos dedicamos a temas de sostenibilidad, creo que esto es de lo más difícil que nosotros tenemos, ¿cierto? Alinear estos 3 pilares y que funcionen en conjunto, porque a veces nos enfocamos en uno, en el otro y solemos dejar alguno por ahí. Y eso también es muy importante que nosotros como profesionales podamos enlazar, ¿no? Luego viene el camino hacia la sostenibilidad empresarial. Realmente cuando las empresas quieren ser sostenibles, quieren avanzar en este tema, tienen que enlazar el ambiental, el social, el económico, pero también hay otros factores importantes, y es que uno siempre tiene que buscar la equidad de todo el proceso, que sean viables y que sean vivibles. Eso es súper importante, que todo lo que nosotros hagamos sea vivible en todas nuestras partes. Entonces realmente debemos tener en cuenta eso. Adicional, nosotros les damos pequeños tips que nos han funcionado a lo largo del proceso, como es operar de manera responsable en consonancia con los principios universales, impulsar la sostenibilidad profundamente en el ADN corporativo,
comprometerse desde el nivel más alto, informar anualmente sobre sus esfuerzos, participar localmente donde tienen presencia, informar anualmente sus esfuerzos. Entonces, lo más importante es esa cultura en sostenibilidad, cómo yo empiezo a enlazar eso en mis colaboradores, en mis comunidades, en mis proveedores, cómo los alineo en ese tema tan importante que es el tema de sostenibilidad. Porque algo que sí es súper importante y es que la sostenibilidad no se hace solo, o sea, no lo hace solo el área de desarrollo sostenible o el área ambiental o el área de impacto social o el área que nosotros tengamos para desarrollar este tema de sostenibilidad, sino lo hace en conjunto. Por eso es tan importante que desde la alta gerencia o nuestro nivel más alto en la organización se comprometan desde allí, entiendan la importancia de este tema de sostenibilidad y lo empiecen a enlazar en sus procesos. Entonces, esto es realmente fundamental para que nosotros podamos decir que la sostenibilidad se vive y se siente en nuestra organización. Y también es muy importante que nosotros no necesitamos pintar de verde esto que es el tema de sostenibilidad. Sostenibilidad no es un tema de pintar de verde y decir que somos completamente verdes, no, realmente ser transparentes, ¿listo? Entonces, es importante que sepamos que la transparencia en el greenwashing es baja. Yo creo que todos hemos escuchado esa parte de greenwashing, de que nos vamos a decirlo de forma coloquial, de que nos pesquen diciendo cosas que no son. Entonces es importante que nosotros realmente seamos muy transparentes con lo que queremos incorporar. Cuando nosotros hablamos de reportar, hablamos de informes, entonces que esos informes realmente puedan ser auditados, sean públicos, que todas nuestras partes interesadas puedan visualizarlo y sepan que eso se está viviendo y que eso realmente pasa. Nosotros en los informes no necesitamos decir todas las cosas bonitas o solo lo bonito, sino necesitamos ser reales. Cuando somos reales en este tema de sostenibilidad, nos apropiamos de este concepto y realmente podemos enlazar con nuestras partes interesadas. Entonces, cuando nosotros desde el área de desarrollo sostenible empezamos a incorporar todo este tema de sostenibilidad, hablamos desde la realidad, hablamos desde lo que nosotros hemos experimentado, hemos vivido, hemos aprendido y que realmente nos ha ido funcionando a lo largo de nuestra cadena de valor. Como les mencionaba, no llevamos un año, gracias a Dios, nos llevamos ya varios años trabajando en este tema de sostenibilidad y hemos visto diferentes empresas que tienen un tema muy dudoso y lo que les digo, no necesitamos pintar de verde las acciones, ¿listo? Entonces, importante, una alta transparencia, que tengamos certificaciones, verificaciones por terceros que realmente existan, que sean aliados, que se conviertan en nuestro proceso de sostenibilidad, reportes que se puedan auditar, que sean públicos, que no nos dé miedo darles a conocer a todos nuestros stakeholders cómo estamos en sostenibilidad de forma real para que no tengamos impactos positivos en ambiental, pero estamos trabajando en esos impactos positivos. Entonces, eso realmente conecta con nuestros stakeholders, compromiso a largo plazo, entonces que sea una estrategia integral, una estrategia que esté toda la organización alineada en esa estrategia, como les mencionaba desde un principio. No es solo que hablemos de que el área tal hace tal cosa, no, es como todos empezamos a encaminarnos para poder crear una sostenibilidad real en nuestra organización. Acá les voy a dejar a lo largo de todo el proceso unas frases que a nosotros nos han marcado muchísimo cuando hablamos de temas de sostenibilidad y es que las empresas verdes de verdad no necesitan pintar de verdad sus productos, sus acciones hablan por ellas. Entonces, cuando ejemplo nosotros hablamos desde nuestras certificaciones como es la de carbono neutro, de todos nuestros centros de gestión sostenible, llevamos más de 3 años trabajando en estos procesos y no se construyen de la noche a la mañana, pero tampoco necesitamos pintar de verde, decir acciones que pronto no, somos muy reales, somos muy conscientes, somos muy eficientes en lo que realmente nosotros queremos comunicarles y decirles, mire, esto sí lo podemos hacer o esto no lo podemos hacer porque pues también nosotros tenemos una estrategia, ¿cierto? Entonces aquí es súper importante que realmente nosotros entendamos ese concepto de sostenibilidad real y lo empecemos a vivir dentro de nuestro ADN. Que es importante que tengamos en cuenta que hay unas normas ambientales y de sostenibilidad aplicables en Colombia. ¿Por qué se necesitan cumplir estas normas para evitar riesgos sin sanciones? ¿Cierto? Cuando hablamos de riesgos, ejemplo es cómo yo me adapto de manera
anticipada a eso que se viene para Colombia. Colombia ya viene trabajando en este tema de sostenibilidad, esto no es algo nuevo, como sabemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o sea, ellos ya vienen cambiando y transformando también sus políticas, de pronto no vienen al paso que nosotros quisiéramos, pero vienen, y eso es lo importante, es como yo empiezo a trabajar en pequeñas acciones que se van a convertir en grandes y que van a poder demostrar este tema de sostenibilidad. Entonces allí es donde vienen esas normas, cómo yo me empiezo a anticipar a esos riesgos para que realmente evolucionemos. Sostenibilidad también enmarca mucho este tema de riesgos porque realmente es cómo yo voy a estar mejor frente a esto, cómo me voy a adaptar a esos riesgos, cómo los voy a evitar, cómo los voy a mitigar, cómo voy a evolucionar en esto. Entonces también es súper importante. Lo del tema de las sanciones, porque sabemos que las normas ambientales pues son de estricto cumplimiento, son de obligatoriedad a nivel nacional. Que yo no las conozca no significa que yo esté exento de esa norma, ¿verdad? Entonces por eso hablamos de sanciones, porque pues allí está enmarcado ese concepto. Nosotros aquí que traemos un panorama gigante que nos ha empezado a evolucionar y que nos ha ayudado a nosotros a construir ese proceso de sostenibilidad, a construir, a incluir, a incorporar en nuestro ADN la sostenibilidad organizacional. Entonces allí ha estado todo lo que es la Política Nacional del Cambio Climático de Colombia, ha estado diferente la estrategia de la economía circular, todo lo que es el tema de los COMPES, ejemplo el 3918, que es para la estrategia de adopción de los objetivos de desarrollo sostenible, todo lo que es la ruta de carbono neutro, hay una resolución que es el 1447 del 2018 que reglamenta el RENARE es un aplicativo donde nosotros vamos a poder reportar esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, como podemos ver, eso es una evolución que se está teniendo en temas normativos y que ya realmente nos dice, venga, yo tengo que empezar a trabajar en esto, cómo me voy a adaptar y nosotros como profesionales, cómo vamos a ayudar a esas organizaciones a adaptarse a esto, cómo vamos a atender esos riesgos que se vienen y cómo nosotros vamos a decir, no, mire, yo ya estoy preparado para esto, no se preocupe porque lo vamos a hacer así, así, con propiedad porque sabemos de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces tenemos todo lo que es en RESPEL, especiales, emisiones, normatividad y cadena de valor. Acá nosotros queremos contarles un poco de lo que ha sido nuestra guía en temas normativos para poder hablar de sostenibilidad y que realmente nos ha impulsado a nivel general. Nosotros en temas ambientales somos muy cuidadosos, somos muy buenos, tenemos un equipo en sostenibilidad ambiental que todo el tiempo está trabajando por esas licencias, por esos permisos, por esas normas que salen. Entonces de allí es que nosotros arrancamos, porque cuando tenemos una base legal muy consolidada, muy fuerte y realmente trabajando en pro de esto, realmente ese pilar sale adelante muy fácil y tenemos otro equipo trabajando en todo lo que es impacto social, bueno, pues cómo lo alineamos al tema ambiental, entonces son diferentes procesos que nosotros nos han llevado realmente a evolucionar este tema. Cuando hablamos también de cumplimiento ambiental, yo también les traigo acá como unas normas específicas para el tema ambiental, para el tema social y para el tema de gobernanza o económico, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del ambiental, fundamental que si tenemos licencias, velemos porque esas licencias se cumplan, ¿cierto? Si nuestras actividades generan un impacto significativo, requieren algún permiso, requieren algún manejo especial, generan algún tipo de impacto, debo ser consciente y debo reportar eso. Muchas veces nosotros tenemos actividades que decimos, no, esto no requiere un permiso, pero somos conscientes de que está generando un impacto negativo. Entonces, ¿cómo yo empiezo a trabajar en esto para que realmente ese impacto negativo se convierta en algo positivo dentro de mi proceso? Que yo pueda decir, vea, quité ese riesgo que teníamos por este incumplimiento porque hice esta y esta y esta práctica que me llevan a evolucionar este tema, que nos llevan a tener un pilar ambiental bastante fuerte y consolidado. Todo lo que es la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, cómo yo empiezo a evolucionar en los tratamientos que existen, cómo empiezo a aliarme con diferentes gestores que realmente vayan alineados a este tema de sostenibilidad. Muchas veces el factor económico influye, pero cuando nosotros hacemos un cálculo en cuanto a temas de emisiones evitadas, cuando hacemos temas de compensaciones evitadas, cómo yo puedo mejorar eso, ese rubro o ese ahorro realmente me va a impulsar ese cambio con proveedores que realmente sean más sostenibles, porque pues sabemos que muchos procesos, cuando entre más tecnología limpia tengan, entre mayor profesionales requiera, más controles, más eficiencia,
por ende va a tener de pronto un costo mayor, pero yo cómo empiezo a tener en cuenta ese costo, no como eso, sino realmente como un ahorro en otros procesos que me van a empezar a evolucionar. Tenemos este tema de impacto social, entonces es súper importante que trabajemos en todo lo que es la seguridad salud en el trabajo de nuestros colaboradores. Cuando nuestros colaboradores están bien, se nota. O sea, los diferentes stakeholders sienten cómo nuestros colaboradores están bien, cómo se sienten queridos, cómo se sienten cuidados, y eso realmente los colaboradores lo notan. Entonces, ¿cómo yo empiezo a evolucionar ahí? El código sustantivo del trabajo, entonces cuando empiezo a hacer prácticas más enfocadas en mis colaboradores, adaptados a mis necesidades, adaptados a mis operaciones, cómo realmente yo empiezo a hablar de este código sustantivo del trabajo adaptado a mí, adaptado a mis necesidades y evolucionando completamente. Obviamente manteniéndonos en todo lo que es la ley, normas de inclusión, diversidad y no discriminación, cómo yo empiezo a trabajar en esto, cómo yo empiezo a tener espacios. Yo les voy a contar a cada ejemplo. Desde Ciudad Limpia hemos venido trabajando en un área que se llama Tu Espacio Seguro. Tu Espacio Seguro es un área enfocada en todo lo que es salud mental de nuestros colaboradores. Entonces, ellos se encargan de escucharlos, de atenderlos, de tener un equipo de psicólogos todo el tiempo atentos a ellos, que sabemos muchas veces en los hogares nosotros podemos tener infinidad de problemas. Como yo escucho a mi colaborador con esto y lo aporto y lo ayudo y le digo, no está solo. Bien, entonces empezamos a hablar cómo implementamos políticas de inclusión, cómo yo empiezo a ver esa diversidad, esos talentos escondidos que yo realmente puedo decir, oiga, esto me puede aportar, me puede cambiar, podemos mejorar, podemos avanzar, ¿cierto? Entonces, de ahí es muy importante como este tipo de temas que realmente nos llevan a evolucionar en las prácticas laborales. Consultas previas con comunidades étnicas, si nosotros tenemos comunidades étnicas, tengámoslos en cuenta en los proyectos. Normalmente, ¿qué pasa con este tipo de poblaciones o con comunidades vulnerables? Es que no los tenemos en cuenta cuando estamos haciendo alguna actividad, sino ya cuando tenemos la actividad hecha o los permisos o ya todo esto. No, empecemos a tenerlos en cuenta porque cuando nosotros empezamos a evolucionar en temas, vamos a tener en cuenta que una población que no está conforme, que no nos quiere, que todo el tiempo nos va a generar dificultades, todo el tiempo nos va a generar cierres o diferentes prácticas que no se alinean a nuestro negocio. Entonces ese negocio lo que va a hacer es que en vez de ser rentable, va a empezar a bajar su rentabilidad porque pues al tener un tema social en contra, va a generar ese conflicto. Pero entonces cuando yo empiezo desde un inicio a trabajar con esas comunidades, cómo yo empiezo a evolucionar con ellos, cómo yo las adentro dentro de mi proyecto, valga la redundancia, de crecer juntos, de cómo crecemos juntos y cómo generamos ese tejido social que realmente es importante. Derechos humanos y empresas, entonces los derechos humanos son fundamentales y muchas veces por nuestro mismo proceso hay prácticas que se llevan haciendo hace 30, 40, 50 años así y muchos líderes tenemos o bueno, tienen como esa política, ¿no? Yo llevo haciéndolo 30 años así y no sabía que era un problema. Bueno, pues empecemos a evolucionar. ¿Cómo vamos a trabajar con esos líderes en ese tema de derechos humanos? ¿Cómo los vamos a adoptar? ¿Cómo vamos a empezar a cambiar prácticas? Pueda que en algunos sectores no se vean y estemos más evolucionados, como puedan que en otros sectores sí. Venimos con una generación totalmente diferente, una generación que está pidiendo nuevos cambios. Entonces, ¿cómo nos vamos a adaptar a este proceso? Tenemos todo lo que es el cumplimiento legal en un gobierno corporativo, entonces normas contables y de auditoría. Siempre velemos por tener una transparencia importante, también tener áreas que se encarguen de esa transparencia. Un área ejemplo, yo les voy contando como casos que nosotros hemos tenido y que nos ha funcionado mucho para que también desde la experiencia podamos contarles. Y ese ejemplo tenemos un área de control interno todo el tiempo está ahí vigilando, revisando, controlando, supervisando qué estamos haciendo, cómo, por qué, para qué, y también para poder entender cómo ese tipo de elementos evolucionan esas prácticas sostenibles. Entonces, este tipo de áreas también generan un impacto significativo. Prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, el CARLAP, entonces es importante que nosotros empecemos a hablar de este tipo de elementos ética empresarial y lucha contra la corrupción. Entonces, cuando yo tengo un código de buen gobierno, cuando tengo líneas éticas donde diferentes personas pueden llamar y reportar qué está pasando, donde las tengo visibles sin miedo, en mi página web, que me puedan decir
los stakeholders entiendan que en cualquier momento ellos pueden reportar. Entonces, ¿cómo yo empiezo a evolucionar? ¿Cómo ese código de buen gobierno nosotros lo empezamos a crear y de ahí parte este tipo de procesos? ¿Cómo yo empiezo a evolucionar esta parte de gobernanza que a veces en temas de sostenibilidad cuesta mucho porque es empezar a entender desde la alta dirección y bajar y bajar y bajar, pero entonces lo más importante es eso, cómo yo realmente estructuro un código de buen gobierno, cómo estructuro ese tema de gobernanza de forma adecuada y que se adapte a mis necesidades. Transparencia de acceso a la información, protección de datos personales, empezar a llevar ese tema de transparencia es súper importante. No siempre tenemos que contar lo bonito, no siempre tenemos que contar lo bueno, también somos muy reales en contar cosas que de pronto no nos guste tanto, pero que estamos trabajando y que lo más importante es que lo detectamos, ¿sí? Porque muchas veces hacemos tipos de prácticas que no, pero de pronto por desconocimiento no sabíamos que estaban mal. Entonces, cuando tú detectas esa mala práctica y empiezas a cambiarla, ya estás haciendo algo diferente. Entonces, eso también es sano. Entonces, cuando esa transparencia está dentro de nuestro ADN, también es súper importante pues que nosotros podamos evolucionar en este proceso. Lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora y por ende no avanza. Esto es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta en temas de sostenibilidad y no solamente quedarnos con lo básico. Ejemplo, aquí hablando de indicadores ambientales, que de pronto los que nos acompañan acá son muchos ambientales, el recurso agua. Nosotros normalmente de la factura nos llega un consumo y ese consumo es el que yo reporto, ¿cierto? Si se me sube mucho, uno sabe que algo pasó, pero si se me baja, bueno, implementamos algo, hicimos algo diferente, bueno, ahí tuvimos algo, pero cuando llevamos esos indicadores a otro nivel de recirculación, de recolección de aguas lluvias y empiezo a medirlos, puedo empezar a tener otras variables que de pronto yo no tenía en mi radar y que realmente me generan un impacto significativo, positivo en mi gestión de agua. Cuando también digo, no, bueno, ya tengo un tema muy consolidado en todo lo que es agua, bueno, evolucionemos a huella hídrica. Esto también de que va a depender mucho de lo que yo más a nivel de recursos naturales impacte. Ejemplo, un hospital tiene un consumo altísimo en energía. Bueno, entonces me voy a focalizar en energía. Eso también es importante que nosotros sepamos cómo priorizar y saber medir y controlar. Eso es fundamental en todos estos procesos de sostenibilidad. Cuando evolucionamos en este proceso de medir, realmente evolucionamos en lo que es la información que nosotros queremos tener. Súper importante. Y cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que nosotros tenemos que hacer o les recomendamos es hacer un diagnóstico en sostenibilidad. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy actualmente en el ambiental, en el social y en el de gobernanza? Y esto me va a trazar una línea de hacia dónde quiero ir, mis stakeholders que quieren, cómo los vamos a empezar a evolucionar. Entonces, ambientales, algunos consejos, eficiencia energética, cómo estoy en mi consumo energético, cuál es el porcentaje de energía renovable, tengo energía renovable en mi CES, disminución del porcentaje del consumo energético. Y no solamente cuando hablamos de eficiencia energética tenemos todo lo que es kilovatios, ¿cierto? También tenemos combustibles, gas natural. Entonces, ¿cómo yo empiezo a evolucionar esa eficiencia energética? ¿Cómo estoy en esto? Eficiencia en el uso del agua, consumo de agua por unidad producida. Entonces, cuando yo empiezo a tener indicadores de intensidad, porcentaje de reutilización o recirculación de agua, cumplimiento de límites de vertimientos, realmente sí estoy cumpliendo con esos límites de vertimientos, generación en residuos, entonces toneladas de residuos sólidos, porcentaje de residuos reciclados, qué tanto es mi tasa de aprovechamiento en mis áreas, en mi organización a nivel general, si tengo diferentes sedes, cuál es la sede que tiene mejor tasa de aprovechamiento, qué están haciendo ellos para evolucionar y que yo sé que en esta se genere mayor tasa y acá no, acá sí, son mismas condiciones, en la misma cantidad de colaboradores, todo eso influye, pero todo eso lo sabemos desde un diagnóstico de sostenibilidad. Relación residuos generados por unidad producida, lo que les digo, indicadores de intensidad. Cuando nosotros realmente empezamos a construir estos indicadores de intensidad, empezamos a evolucionar en nuestras prácticas ambientales. En todo lo que es social, ¿cómo están mis colaboradores? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el clima organizacional? ¿Cuál es mi índice de rotación? ¿Cuál es el porcentaje de empleados satisfechos? ¿Realmente mis empleados están satisfechos con lo que nosotros estamos haciendo?
Seguridad y salud en el trabajo, tasas de accidentalidad, días perdidos por enfermedades laborales, cumplimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo quiero crecer? ¿Qué tanto quiero crecer? ¿Cómo está la tasa de accidentalidad de mis colaboradores? Diversidad e inclusión, porcentaje de mujeres, grupos diversos en cargos directivos, políticas activas de inclusión, políticas de derechos humanos, todo este tipo de elementos realmente hacen que yo pueda tener un tema de social importante y poder decir, bueno, eh, con encuestas puedo sacar información, bueno, mis colaboradores sí están contentos, pero les gustaría manejar eso. Bueno, cómo yo empiezo a evolucionar esas prácticas en algo que ellos quisieran y que realmente genere impactos en factor reputacional, que eso también tiene un tema de costos, perdón, de ahorros impresionante, que realmente muchas veces no lo medimos. Gobernanza, cumplimiento normativo y legal, número de sanciones, multas recibidas, cumplimiento del Código de Buen Gobierno, ética y anticorrupción, número de denuncias por corrupción, existencia del código, canales de denuncia, lo que les mencionaba anteriormente. Como yo estoy abierto a recibir todo este tipo de sugerencias, de oportunidades de mejora, porque siempre hay que verlo así. Es como una oportunidad de mejora lo que me va a llevar a mí a salir de esa zona de confort y a evolucionar en estos procesos de sostenibilidad. Transparencia y reportes, publicación de informes, lo que nosotros normalmente conocemos como informes de sostenibilidad, que normalmente las organizaciones generan a inicio de cada año, eh, donde trabajamos, donde trabajamos en diferentes informaciones, cómo nosotros evolucionamos en esta parte para que realmente podamos decir estoy contándole a mis stakeholders todo lo que está pasando. ¿Listo? Participación del directorio de decisiones. Entonces, cuando también nosotros tenemos en nuestro gobierno corporativo una persona que toma decisiones, vamos a poder entender este proceso allí. Vamos a poder tomar esa decisión fundamental que necesitamos en este proceso. Estas son algunas de las bases que a nosotros nos ha servido para poder obtener los diagnósticos de sostenibilidad y poder decir, bueno, voy a trabajar en esto, voy a hacer esto, voy a organizarme en esto, voy a priorizar, porque también es importante eso. Nosotros a veces queremos hacer muchas cosas, pero también tenemos que empezar a priorizar realmente qué es lo que necesita nuestros stakeholders, qué necesita la organización para evolucionar, para que realmente nosotros podamos empezar a ver un tipo de trabajo diferente. Y es donde viene o nosotros le recomendamos mucho un análisis de materialidad, ¿listo? Lo que realmente importa. Cuando nosotros desde la organización trabajamos en análisis de materialidad, vamos a empezar a tener un proceso más estructurado y conforme a las necesidades de todos nuestros stakeholders, ¿cierto? Entonces, este análisis de materialidad nos ayuda a identificar, a priorizar, a validar y a reportar de forma consciente lo que mis partes interesadas quieren. Entonces, el primero es el contexto de sostenibilidad, cómo estoy, para dónde quiero ir, qué quiero hacer, qué estoy haciendo. Luego viene todo lo que es nuestras industrias, entonces esas industrias cómo impactan, cómo generan valor en mi organización, asuntos materiales, cuáles son los asuntos que realmente son importantes para mi organización, ¿cierto? Un ejemplo, para Ciudad Limpia es importante el agua, pero nuestras actividades económicas no generan un impacto significativo en agua, no requieren una extracción masiva de agua, no requiere todo ese proceso de consumos altísimos de agua, entonces más enfoco mi equipo de sostenibilidad ambiental en energía, que nuestras operaciones requieren energía, nuestros equipos, nuestra tecnología requiere esa energía. Bueno, como yo empiezo a mover y a priorizar esos asuntos materiales, luego viene todo lo que son nuestros grupos de interés. Realmente, ¿cuáles son los grupos de interés? No sé, vamos a hablar acá, un ejemplo, para mí es importante la comunidad aledaña, es importante también el alto gobierno, es importante los canales de comunicación, no sé, los masivos, RCN, Caracol, ustedes me perdonan, ese tema, esos son grupos de interés para mí, esos son los que yo necesito. Bueno, no, ellos no tanto, pero sí necesito a la comunidad étnica que queda más aguas abajo de mi operación. Bueno, necesito a la comunidad étnica. Entonces, como yo priorizo esos grupos de interés, hay diferentes mecanismos, diferentes metodologías para priorizar esos grupos de interés.
Luego viene consultas de temas relevantes a grupos de interés. Entonces es cuando yo le empiezo a decir, venga, ¿a usted qué le gustaría que nosotros mejoráramos, trabajáramos, organizáramos, priorizáramos? Entonces van a decir, ah, no, bienestar a los colaboradores, seguridad y salud en el trabajo, calidad de servicio. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros clientes, no, yo quiero un mejor servicio, yo merezco un mejor servicio. Ah, bueno, el cliente quiere un mejor servicio. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a tener eso en cuenta? Luego viene el consulta a la alta dirección, porque es importante también entender la visión de nuestros líderes hacia dónde quieren llevar esta organización, qué quieren hacer con esta organización, porque también es importante que nosotros tengamos en cuenta tanto todas nuestras partes interesadas como esa visión que ellos quieren tener en la organización. Eso genera una matriz de materialidad donde nosotros pues vamos a tener todos nuestros stakeholders, todos nuestros asuntos materiales y de allí vamos a poder tener una base de datos de priorización de temas. Luego de esto se debe validar con la alta dirección, validación con la junta directiva, con la parte que la tenga que validar y que también ellos se empapen de este proceso, o sea, sepan que este proceso va a estar, que este proceso está alineado a lo que ellos necesitan y que realmente es algo que la gente está pidiendo, ¿listo? Cuando ellos entienden, empieza también a dar un chip diferente porque a todas sus partes o a todos sus directivos, o a todos sus gerentes o a todos sus jefes van a empezar a decirle, oiga, tienen que trabajar en este tema, oiga, esto salió en análisis de materialidad, yo tengo que evolucionar en este proceso. Entonces, eso también nos ayuda a jalar ese tipo de actores importantes que necesitamos tener para poder que una estrategia o un proceso de sostenibilidad se desarrolle de la mejor manera. Luego viene todo lo que son los reportes de asuntos relevantes, entonces cómo yo reporto, entonces hay diferentes metodologías que un poquito más los vamos a ver más adelante, pero esas metodologías me ayudan a mí a reportar todo lo que son resultados, hitos y resultados, como les mencionaba, transparentes, para que nos sean los mejores, pero yo también tengo que reportar esos resultados, todos mis KPIs. Entonces, ¿cómo yo empiezo a reportar esos asuntos? ¿Listo? Algo que también nos ha funcionado mucho es el tema de inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo yo empiezo a medir mi huella de carbono? Nosotros normalmente lo hacemos de forma año vencido, pero también sí podemos empezar a evolucionar esas prácticas de maneras mensuales. Entonces, ¿cómo yo empiezo a tener una información de medición de huella de carbono? ¿Cómo yo, uno, identifico mis categorías? ¿Cuál es mi categoría uno? ¿Cuáles son mis fuentes principales? ¿Cómo priorizo esas fuentes? Como mencionábamos, tenemos diferentes, pero si ejemplo, les voy a hacer acá un caso. Yo digo, bueno, yo mido mi huella de carbono, mido categoría uno 2 3 4 cinco. Ah, listo, ¿qué mide usted? No, yo mido los extintores. ¿Y cuántos extintores tiene? Ninguno. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero ¿cómo se está haciendo esa medición? ¿Qué, o sea, qué tanto impacto tiene o por qué mides estos si no tienes? O sea, ¿sí? Algún ejemplo fácil, algo muy loco que les estoy diciendo, pero pues algo así uno se encuentra en el camino, porque pues a veces uno no tiene esos ejercicios de priorización, y cómo yo empiezo realmente a decir, ah, bueno, no, esto sí tiene un impacto significativo en mi proceso, ¿cómo lo voy a llevar a prácticas, a evolucionar, a cambiar, a ajustar estos procesos para poder tener eso? Entonces, no sé, aires acondicionados. Que tengan un R22, ah, bueno, yo lo voy a cambiar por otro aire acondicionado que tiene un gas refrigerante, pero de menor tema de emisiones y que me va a ayudar a mejorar mi huella de carbono. Ah, bueno, ahí es donde nosotros empezamos a hablar, ¿cierto? Categoría 2 3 4 y 5, cómo yo realmente identifico esas emisiones que están a lo largo del proceso. Ejemplo, generación de residuos. Si trabajan con nosotros, sepan que si los residuos se llevan a la celda de seguridad, aquí en Mosquera, esas emisiones ya no son cuantificables en nuestro inventario. ¿Por qué? Porque ellos ya son carbono neutro, entonces ellos ya esas emisiones las están compensando, entonces evitamos doble contabilidad de emisiones. Es un proceso y que igual si ustedes, se me olvidó decirles, si tienen dudas, inquietudes, los vamos escribiendo ahí por el chat. Nosotros ahorita al final de esta presentación pues les vamos a ir contestando y también hay un link de formulario donde ustedes pueden hacer sus consultas si es. ¿Listo? Entonces como para que estén tranquilos de que los vamos a escuchar. ¿Listo? Generación de residuos, entonces cómo yo empiezo a evolucionar también y por eso es tan importante que trabajemos con proveedores que se alineen a esos estándares. Si yo tengo un estándar alto, no sé, pues voy a hacer acá un ejemplo, quiero reducir mi huella de carbono en un 10% para el 2026. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo yo voy a empezar
a buscar esos aliados o sea, que se unan con nosotros a bajar esas emisiones. Como yo les mencionaba siempre y les dije al principio, la sostenibilidad no se hace sola, la sostenibilidad se hace en conjunto, todos trabajando para el mismo lado. Entonces, ¿cómo yo empiezo a cambiar eso, con aliados estratégicos que me ayudan a reducir mis emisiones? En cuanto al tema de inventarios, hay dos formas actualmente, bajo la ISO y bajo el GHG Protocol, que es importante pues que revisemos el enfoque que yo le quiero dar, como a nivel organizacional, de proyectos, de productos, de servicios, o de una sede, dos sedes, tres sedes, qué es lo que yo quiero reportar, cuál va a ser el enfoque, en qué voy a priorizar. Certificaciones, siempre va a ser muy importante que nosotros podamos auditar nuestros inventarios para que sepamos si lo estamos haciendo de forma correcta, que es importante, y que adicional podamos tener una certificación y decirle a nuestros clientes, vea, yo la estoy haciendo bien, la estoy midiendo, estoy siendo transparente en mis emisiones, sean altas, sean bajitas, sean medianas, bueno, cómo yo las voy a certificar, cuáles son los alcances que yo voy a tener o las categorías. Entonces, no, bueno, solo a empezar a medir la categoría uno, la categoría 2, la categoría 3 me cuesta un montón, Jessica, ¿qué hago en eso? Bueno, entonces, ¿cómo empezamos nosotros también a ayudarles en este proceso? Para los que hacemos inventarios de gases de efecto invernadero, sabemos que esto no es fácil, sabemos que esto es de trabajo, de mucha consistencia, de estar con las áreas, venga, yo, venga, colabórame, pero entonces es seguir ahí, es trabajar en estos procesos, es priorizar esas fuentes, es decir, venga, yo quiero este programa nos ayuda, este programa nos da la pauta, como les decíamos al principio, lo que nos envíe no se controla, entonces, ¿cómo yo voy a controlar estas emisiones para adaptarme a ese riesgo que se viene de adaptación al cambio climático? ¿Listo? Nivel de detalle, con la ISO, con el GHG Protocol, en unos son más detallados, en otros no tanto, pero siempre teniendo en cuenta que eso que hagamos sea para una divulgación y sea para todas nuestras partes interesadas también, como les he mencionado, a lo largo de todo este proceso, es ser transparentes con la información. Viene también otra estrategia que a nosotros nos ha ayudado muchísimo y es el tema del análisis de ciclo de vida. Cómo yo empiezo a analizar mi producto, mi servicio, mi proceso, cómo yo le evoluciono, qué etapas son críticas, cuáles no. Entonces, si lo llevo de la cuna a la puerta, si lo llevo de la cuna a la tumba, si lo llevo de la cuna a la cuna, ¿cómo voy a hacer ese análisis de ciclo de vida? ¿Listo? Sellos en sostenibilidad. Nosotros cuando hablamos de sellos de sostenibilidad es porque algunos son más, no decirlo que importantes, sino que más rigurosos en su proceso. Entonces, eso también es súper importante, que nosotros seamos rigurosos y que empecemos. Digamos que nosotros, estos que ven acá, de sello verde de verdad, de certificado de responsabilidad social o de empresa comprometida con economía circular, con estos sellos nosotros empezamos desde Valencia a trazarnos ese camino a la sostenibilidad. Estos nos hacen unos diagnósticos, estos son por Fenalco Solidario y este por CO2 cero, en donde ellos nos empezaron a decir, vea, usted puede mejorar esta práctica, usted puede hacer esto, usted puede incorporar esto. Entonces tú ahí empiezas a detectar esos diagnósticos que necesitas para decir, bueno, yo empiezo a trabajar en esto, yo empiezo a trabajar en bienestar de colaboradores, empiezo a trabajar en ambiental, y allí pues ya existen otros sellos que requieren mayor compromiso, que requieren un tema de medición más completa, un tema más allí. Entonces, ¿cómo evolucionan estas prácticas de diagnóstico a otros niveles? ¿Cierto? Entonces ya tenemos carbono neutro de Contec, que eso ya es una entidad reconocida, el sello de sostenibilidad de Contec, hay diferentes categorías, lo mismo basura cero, entonces cómo yo empiezo a evolucionar. También hay unidades de acuerdo pues a la tipología del negocio, como hospitales verdes, entonces si yo me uno a hospitales verdes, ellos manejan 10 temas, entonces cómo yo me empiezo a mejorar en esos 10 temas, sociedades BIC, cómo yo me uno a este tema de sociedades BIC, entonces es como yo empiezo también a proponer que esos estándares que yo quiero alcanzar, ¿listo? Súper importante que en la transparencia con valor o informes de sostenibilidad nosotros también tengamos en cuenta que hay unas metodologías que actualmente son muy conocidas, como esta del GRI, ¿cierto? Creo que todos hemos escuchado esta. Entonces, ¿cómo yo empiezo a evolucionar en este estándar de GRI, ¿cierto? Cuando ya de pronto tengo esta, que es un poco más para diferentes actores o stakeholders, ¿cómo yo empiezo a tener un tema de materialidad financiera? Ahí es cuando evolucionamos nuestro análisis de materialidad a nuestro doble análisis de materialidad, cuando yo incluyo este tema financiero, cuando ya tengo las ASBIS, cuando ya tengo las IFRS, cómo yo empiezo a evolucionar en estos procesos,
¿cierto? Entonces, acá les dejamos algunas metodologías que son muy conocidas en dado caso que ustedes quieran evolucionar en estos procesos de medición. Realmente nos va a ayudar mucho, son guías que uno entiende que realmente se alinean a lo que nosotros tenemos. Importante que nuestra transparencia esté involucrada en estos informes. Como yo les mencionaba, podemos tener el informe más divino que ustedes quieran, pero si no somos transparentes y conscientes con lo que estamos reportando, no vamos a evolucionar. Entonces tenemos que tener el compromiso de los altos mandos, la evaluación de materialidad, porque yo estoy reportando esos temas son importantes para quienes. ¿Bien? Entonces, cuando empezamos a hacer lo anterior, podemos decir, bueno, son importantes para nuestra alta dirección, son importantes para nuestros colaboradores. Selecciono el estándar que más se acomode a mis necesidades. Eso también es súper importante, porque muchas veces decimos, no, yo quiero de una vez el tema de salud, pero nunca has reportado un informe de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo vas a empezar a estructurar? Y todo es un proceso, nadie te está obligando a decir, venga, ya tienes que hacerlo de esta forma, aunque ya se ha ido evolucionando en algunas súper, pero entonces los que todavía tenemos ese tiempito, venga, yo me voy a organizar, voy a empezar con los estándares GRI, voy a empezar con ese análisis de materialidad, con este modelo, voy a llevarlo a esta estrategia, voy a consolidar, porque realmente así es que se construye este tema de sostenibilidad, recopilación y análisis de datos y elaboración y divulgación del reporte, ¿cierto? Esto ya pues es una parte fundamental de cómo yo le empiezo a decir a las ellas, venga, yo necesito reportar esto, sea bueno, sea malo, lo voy a reportar, porque esto genera impacto y genera lealtad y genera que mis colaboradores sientan que yo estoy reportándolos a ellos, ¿cierto? La sostenibilidad en acción. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad en acción, es todo lo anterior en nuestro día a día. Cómo yo estoy pensando y evolucionando en esos programas. Cómo yo trabajo en esos pilares. Cómo yo vuelvo rentables las cosas, ¿cierto? Cómo yo empiezo a evolucionar en estos procesos. Entonces, uno, la descarbonización y carbono neutro también es importante que, bueno, nosotros ya empezamos con una medición de carbono, ¿cierto? De huella de carbono. Listo, ya la mido, ya la controlo, ya sé qué prácticas, cómo le empiezo a enlazar a una carbono neutralidad. ¿Qué empiezo a hacer para trazar esa hoja, esa ruta o esa hoja que yo necesito? ¿Cierto? Entonces ya genero un plan con unas metas a 2, 3, 4, 5 años, mido esos riesgos, los identifico, los controlo, entonces evoluciono este proceso. Tenemos todo lo que es economía circular, entonces, ¿qué es la economía circular? Pues pasa de ser un diseño, producción y consumo que hace posible que los recursos sigan generando valor a través del tiempo. Entonces teníamos o veníamos acostumbrados a una economía lineal, en donde se extrae, produce y se desecha, pero en la economía circular esto vuelve a incorporarse, ¿cierto? ¿De qué depende? De mis buenas prácticas a nivel interno. Entonces, ¿cómo yo empiezo a evolucionar la economía circular dentro de mi organización? Para eso, quiero que ustedes, por favor, escaneen este código QR y me cuenten ahí qué prácticas han implementado en economía circular. Quiero verlos para que pues, podamos participar entre todos, que de pronto la práctica que le ha funcionado a esta clínica le pueda funcionar a esta otra clínica y no sabíamos. Un ejemplo les voy a dar en nuestro caso, la dotación de nuestros colaboradores en todo lo que es el servicio de recolección de basuras, como lo conocemos. Esa dotación nosotros le hacemos un proceso de desinfección y dejaron de ser un residuo para ser un insumo para nuestros detalles a nivel interno. Entonces hacemos cartucheras, hacemos bolsitas, entonces, ¿cómo empezamos a evolucionar? Entonces, esa es mi práctica, quiero que por favor estén en este código y nos cuenten cuáles son las prácticas que ustedes han implementado. Algo importante es que como nosotros sabemos, la sostenibilidad no se hace solo y cuando se hace en conjunto y cuando la trabajamos todos de la mano, pues realmente logramos procesos más chéveres. Entonces quiero que por favor me vayan contando. Quiero verlos por acá. Quiero ver que están contestando. Entonces algunos dicen separación y aprovechamiento de residuos, venta del aceite usado de cocina. Entonces nosotros decimos, ¿será que eso sí se puede o no se puede? Esto ha sido una estrategia importante. Aparte, reducimos el impacto tan nocivo que tiene esto. El sistema de gestión de basura cero. Bueno, hay personas ya implementando basura cero. Cómo yo empiezo a tener esa práctica de alinearnos a esto, las tasas, cómo empiezo a mejorar esas tasas.
el uso del papel reciclable para otras impresiones de la IPS. Ah, bueno, entonces como yo empiezo a reducir ese tema del consumo de papel, que a veces en nuestras operaciones se vuelven como muy manuales, como todo en papel, como la empiezo a sistematizar, separar bolsas de Baxter y entregarlas a un gestor que hace el aprovechamiento. Muy bien, entonces como yo empiezo a ver algunos residuos como una oportunidad, ¿cierto? A nivel de nuestros procesos. Gestión de residuos biosanitarios y reciclaje, digitalización de historias clínicas para reducir papel, uso eficiente de insumos médicos, optimización, reutilización segura y compras sostenibles. Muy bien. No, definitivamente me encanta ver que ya se han empezado a implementar este tipo de prácticas de economía circular que nos están llevando pues a tener esos resultados, ¿cierto? Reuso de las hojas de blog para mayor aprovechamiento, bien. Venta de residuos post-consumo, pilas, RAES, envases de insecticidas. Este es un tema bastante interesante también. Gestión adecuada de residuos sólidos, recolección de plásticos para aprovechamiento por fundición, compras sostenibles, muy bien, separación de los residuos aprovechables y se venden con gestores externos, implementar de poco la ley de cero papel y reutilización de papel, muy bien, a través de campañas. Esto es súper importante cuando viene con ese tema de educación, ¿cierto? La tapatón para beneficiar a niños con enfermedades huérfanas, cuando les damos un propósito a esos recursos, ¿cierto? Cuando también incorporamos prácticas que se pueden generar impacto en varios pilares, ¿verdad? Venta de material aprovechables, evitar al máximo la impresión en hojas limpias. Esto también es súper importante. Entonces, cuando yo empiezo a implementar pequeñas prácticas, empezamos a ver que se nos abarca. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir y ya ahorita volvemos a ver cómo evolucionamos allí. Economía circular. Entonces, crear productos que puedan ser fácilmente desarmados, reciclados o reutilizados al final de su vida útil. Entonces, cómo yo cambio ese diseño que tengo originalmente, cómo yo mejoro ese servicio enfocado en este tema de economía circular. Sustituir materias primas vírgenes por materias reciclados. Hay veces son un poquito más costosas, pero el impacto, ¿cómo mido yo ese impacto a nivel económico para que las personas me presten atención? ¿Cierto? Servicios de mantenimiento, reparación, actualización. Entonces, ¿cómo yo empiezo realmente a hablar de este tema? De evolucionar todo lo que ya sabemos de economía circular y adaptarlo a mis necesidades como empresa, como organización, como clínica, como IPS, cómo yo las adapto y las apropio. ¿Listo? Basura cero, lo que les mencionaba, también es un alcance del sistema de gestión, propósitos, prevenir el consumo de materiales y la generación de residuos, mantener en uso, extender la vida útil de los productos, reciclar materiales y residuos, todo lo que es su proceso, las 9 R, si no estoy mal, y los que saben me corrigen ahí en el chat si son 9 y 10. Cómo yo empiezo a evolucionar en estas R's, cómo yo ya empiezo a tener un impacto significativo y también empiezo a hablar con ellos y a decir, ah, bueno, listo, mi práctica genera este tipo de bolsa, pero si yo le empiezo a comprar a este proveedor, esa bolsa la puedo aprovechar, entonces deja de ser un residuo y empiezo a transformar mi sistema. Responsabilidad social empresarial. Entonces, la responsabilidad social corporativa involucra mucho lo que es la responsabilidad interna, responsabilidad comercial, rendimiento económico, cumplimiento de la legalización sin fisuras. ¿Cómo yo empiezo a ver ese tema rentable que es tan importante en los temas sociales? Podemos tener muy buenas prácticas a nivel social, pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros como profesionales en sostenibilidad debemos hacerlos sostenibles. No es solamente que nosotros estemos, un ejemplo, dando recursos para una sola actividad, que esa actividad por sí sola no se puede mantener. Pero si yo ya junto a la comunidad para que la comunidad lo desarrolle y sea ellos los que reciban ese ingreso y esa comunidad se alinea con mis procesos, entonces, bueno, todos empezamos a trabajar juntos en residuos orgánicos, entonces yo se los llevo allá, usted los trabaja, los maneja, usted puede vender ese compostaje, entonces empiezas a hacer esa línea de responsabilidad social estratégica, ¿listo? Súper importante. Valores, que tenga todo el tema de valores, que realmente sean conscientes de que es una práctica importante, estándares ambientales, estándares laborales, gestión de la cadena de suministro, contribuciones de forma externa, donaciones corporativas, patrocinios, voluntariados.
No necesariamente tenemos que empezar con todo, pero hay que empezar a priorizar lo que realmente mis stakeholders quieren, lo que les decía, cómo yo realmente los temas que mi organización necesita, los empiezo a trasladar. En esto también nos ayuda mucho lo que es la ISO 26000, todo lo que es de responsabilidad social empresarial, es una muy buena guía. Si ustedes quieren empezar a innovar en estos temas de responsabilidad social, ¿cómo empezamos a hablar en estos temas? En Ciudad Limpia, el camino hacia la sostenibilidad realmente ha sido un proceso, como les mencionaba, no venimos trabajando hace un año, pero tampoco venimos trabajando desde hace largo tiempo. O sea, veníamos haciendo muy buenas prácticas, pero ya las empezamos a consolidar para el tema de sostenibilidad, o sea, ya las empezamos a aterrizar, les empezamos a dar forma, empezamos a dejar de que sean buenas prácticas, a ser pilares de toda nuestra organización, de las áreas, entonces allí es como ha empezado a evolucionar Ciudad Limpia. Entonces cuenta con un área de desarrollo sostenible, calcula su huella de carbono, apuesta a la carbono neutralidad. Yo creo que todos ustedes saben que nuestros dos centros de gestión sostenible, tanto el del suroccidente del país como el de la zona metropolitana que queda ubicado en Mosquera, son carbono neutros, se comprometieron, y no solamente porque la persona hizo un plan, dijo vamos a reducir esto y lo compensamos, sino porque la alta dirección dijo sí, se ha puesto a la carbono neutralidad. Cuenta con tecnologías limpias, con prácticas de responsabilidad social empresarial, que empezamos a involucrarnos en voluntariados. Bueno, ¿cómo es este tema de voluntariados? ¿Qué hacemos? ¿Qué mueve a la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Cierto? Prácticas de bienestar de sus empleados, como lo que les menciono, somos muy orgullosos de ese espacio, de tu espacio seguro, porque realmente ha apoyado a tantos colaboradores, es obviamente algo muy privado, resultados y todo eso sea a nivel interno, pero realmente es un área que se enfoca en eso, en ese bienestar, en la salud mental que a veces no se habla, pero que es muy, muy importante a lo largo de todo lo que somos como seres humanos, ¿cierto? Porque siempre sentimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos sintiendo, somos personas muy variables en nuestras emociones, entonces, ¿cómo empezamos a trabajar en eso? Reporta su sostenibilidad, tenemos nuestros informes, el año pasado lanzamos nuestro informe de sostenibilidad, el primero de nuestra organización, este año ya venimos organizando nuestro segundo informe, también con temas muy transparentes, reconocimientos y certificados sostenibles, nuestros sellos en las operaciones avalan lo que estamos haciendo, no solamente porque nosotros lo pintemos de verde, sino porque realmente son. ¿Listo? Estrategia de sostenibilidad consolidada. Nosotros ya tenemos una estrategia de sostenibilidad consolidada, tenemos 6 pilares en los cuales tenemos que trabajar. Compromiso de la alta gerencia, nuestra alta gerencia, nuestro CEO está adaptado ya a este tema, ya lo ve importante, lo analiza, lo interioriza, lo lleva a otras partes como las direcciones, la junta, los jefes, entonces eso realmente evoluciona este tema de sostenibilidad. ¿Qué nos ha generado esto? Mayor crecimiento, ahorros de costos, mejor reputación, mayor satisfacción del cliente y ventaja competitiva. No somos una operación perfecta, pero sí una operación que busca la mejora continua. ¿Listo? Aquí ya vamos a conversar y quiero preguntarles cuál creen ustedes que es el mayor reto para la sostenibilidad aplicada. Quiero que ustedes me digan cuál es ese reto que ustedes dicen, o sea, pues, pucha, necesito trabajar en esto, pero me cuesta porque realmente llevárselo a la alta gerencia no lo importante, mis colaboradores no. Quiero que ustedes me digan qué ha sido ese reto para ustedes. Quiero verlos por aquí. Entonces, por acá los voy a proyectar, quiero verlos. Bueno, ahí todavía no tenemos respuesta. Entonces, Dios mío, esto es mucho tema, me apasiona hablar mucho de este tema. Quiero demorarles mucho. A ver, quiero que me cuenten, ¿cuál es el mayor reto para la sostenibilidad aplicada? Por ahí sus preguntas y respuestas. Esto ya empezamos a tener las primeras respuestas, muy bien.
Ujú. Listo. Entonces, articular todas las áreas, ¿cierto? Este es un reto que nosotros tenemos impresionante cuando hablamos de sostenibilidad, que todos hablamos del mismo idioma, ¿verdad? Integrar los tres pilares. Ahí ven cuando tenemos prácticas muy buenas en ambiental, pero no son tan amigables con lo social y lo económico, ¿cierto? Seguimiento de las implementaciones a largo plazo. Muy bien, entonces hay veces nos quedamos cortos de manos, ¿cierto? Para poder decir, venga, ¿cómo yo le doy continuidad a estas buenas prácticas que estoy haciendo si tengo solo mis dos manos? Implementar programas y campañas en pro de cumplir con las metas de sostenibilidad. Muy bien. Cuando digamos que hacemos acciones que decimos, listo, reducción de residuos, pero si esa campaña no tiene como una meta a largo plazo, pues se va a quedar ahí, ¿cierto? Tener presupuesto específico para temas de sostenibilidad, súper importante. Entonces, no nos dejan presupuesto, ¿cierto? Levanten la manita los que hemos sufrido por presupuesto en temas de sostenibilidad. Sistematizar la medición de la huella de carbono que genera el hospital. Sí, las personas que vivimos ese tema de, ¿de qué? De sostenibilidad, de medición de huella de carbono, lo vivimos, ¿verdad? De la relación de la alta gerencia con la inversión en investigación necesaria para la aplicación de las correctas prácticas de sostenibilidad. Muy bien. Como nosotros tenemos a esa alta gerencia que quiere invertir, ¿cierto? A veces al principio es una inversión, nos ven como un costo, nos asocian a un costo, pero realmente es una inversión. Trabajo colectivo con las partes interesadas, muy bien, trabajar con esas comunidades que a veces son tan complejas y que ya vienen como tan expuestas a otros temas, tener recursos para poder transformar, muy bien, ese tema de presupuesto, ¿cierto? Que muchos lo hemos vivido a lo largo de este proceso. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguno que diga otro reto diferente? Que digan, sí, vea, este reto, esto me costó incorporarlo, no me ha costado, todavía no lo he logrado. Lograr que el hospital llegue al cumplimiento de la política de cero papel. Muy bien, sí, creo que eso es uno de las líneas de trabajo más fuertes que hay en un hospital, ¿verdad? Cuénteme, nos falta uno, no más, no más para que podamos seguir y ya avanzar en los últimos temitas. Cuénteme, por favor. Están como muy tímidos. Una más, nos falta una más. No se animan. Quiero verlos, quiero verlos. Una más, los procesos de capacitación y sensibilización. Muy bien. Yo les voy a dar cuál creo que ha sido nuestro mayor reto y es el tema de cultura, ¿cierto? La cultura es un factor importantísimo en este tema de sostenibilidad. Transformar esa cultura ha sido uno de los retos más importantes en nuestra organización. Entonces es como cambiarle a los líderes que vienen hace 30 años haciendo las mismas prácticas, cómo las transformamos. También he vivido con ustedes ese tema de presupuesto, también he vivido ese tema de articular, de integrar, cómo yo empiezo a manejar esos temas que no son nada sencillos, ¿cierto? Pero para eso somos. Entonces, recordarles que realmente es súper importante que nosotros estos retos, cómo los vamos a abordar de aquí en adelante. Para ya hablarles un poco de los casos de éxito y pues darles cierre a este webinar, quiero contarles que hemos encontrado algunas organizaciones que a nivel de prácticas les ha ido muy bien, han transformado este tema de sostenibilidad, se han consolidado como empresas líderes en este tema de sostenibilidad. Entonces, el primero les traemos al grupo Nutresa. El grupo Nutresa ha enfocado su tema de sostenibilidad en tres elementos principales. Entonces, está el ambiental, que se enfoca en la reducción de su huella de carbono, la gestión eficiente de los recursos, la promoción de las prácticas agrícolas sostenibles en su cadena de suministro. Entonces, ellos ya empezaron a ver cómo su cadena de suministro iba a generar un impacto significativo
en ese tipo de prácticas. Entonces, allí se alinearon a esa parte. En lo social, prioriza el bienestar de sus empleados y comunidades, promoviendo una cultura de inclusión y respeto por los derechos humanos. Además, estableció relaciones a largo plazo con sus proveedores, asegurando prácticas comerciales justas y sostenibles. Como vemos, ellos han empezado a incorporar esa cadena de suministro en sus dos pilares, ¿cierto? De forma en la que trabajemos en conjunto y de forma que nos alineemos a esa estrategia de sostenibilidad. En temas económicos, busca un crecimiento responsable, alineado con sus objetivos financieros con sus compromisos de sostenibilidad, lo que les ha permitido mantener su liderazgo en el mercado mientras genera valor compartido. Entonces, ellos han involucrado y escogieron esa parte de cadena de suministro como pilares o estrategias fundamentales para poder lograr eso que están enmarcando en su proceso. ¿Listo? Corona también en temas ambientales son muy fuertes. Ellos han reducido su huella de carbono, implementando prácticas que abarcan desde la eficiencia energética hasta la gestión de residuos. También todo lo que es una adopción de tecnologías ecoeficientes en sus procesos de producción incluyen la optimización del uso de recursos y la reducción de sus emisiones. Entonces, ellos también están empezando con todo lo que es el tema de la economía circular. Como no empiezan con materia prima virgen 100%, sino empiezan a incluir este proceso de economía circular, ¿cierto? Impulsa iniciativas en la conservación del agua, implementando sistemas de reciclaje y reutilización dentro de sus fábricas para minimizar el impacto en los recursos hídricos. Como vemos, ellos tienen un gran reto y es porque esta industria tiene un impacto significativo en temas de agua. Bueno, entonces ellos ya entendieron que ese es un impacto significativo, cómo lo empieza a trasladar, ¿cierto? Tenemos el grupo de éxito. El grupo de éxito también es un líder en temas de sostenibilidad, porque tiene un enfoque integral en reducir su huella de carbono, mejora la eficiencia en el uso de los recursos, promueve prácticas sostenibles en su cadena de valor, genera alianzas social, con proveedores en todo lo que es el uso de empaques plásticos. Entonces ellos ya empiezan a ver ese tema del retorno de esos empaques y envases. Entonces, productos sostenibles, consumos responsables. También tenemos ese tema social, que son programas que apoyan la educación, la nutrición y el bienestar de las comunidades vulnerables, contribuyendo al desarrollo social del país. Entonces ellos ya hablan de este tema de, bueno, yo me voy a tengo acá cerca una comunidad vulnerable de escasos recursos, bueno, como yo empiezo a que mi parte social los aporte de forma significativa, pero lo que les mencionaba no es solo que yo les aporto, les dono, no, es como yo realmente empiezo a hacer un ejercicio de trabajo en conjunto con ellos. Terpel, como sabemos, pues es una marca grande de temas de combustibles, ¿cierto? De gasolina, diésel, y ellos ya empezaron a evolucionar sus prácticas. Ellos entendieron que ellos no se podían quedar con esa transición, perdón, con ese proceso de solo ese consumo de fuentes de petróleo, ¿verdad? Ellos tenían que evolucionar, entonces empezaron a tener energías más limpias, fomentaron el uso de combustible menos contaminantes, entonces en algunas estaciones ya tienen suministro de gas natural vehicular y también estaciones de carga para vehículos eléctricos. O sea, ellos ya empezaron a entender que tenían que transformar, que tenían que adaptarse a lo nuevo, a lo que se estaba pidiendo. Entonces empezaron a evolucionar. También hacen un tema de énfasis en economía circular, en todo lo que es la recolección de aceites y lubricantes usados. Entonces ellos hacen ese tema de recolección buscando que estos RESPEL no generen un impacto significativo. Entonces, como vemos, ellos empezaron a evolucionar y entendieron que ya no se pueden quedar ahí. O sea, ¿cómo yo voy a cambiar esto? ¿Cómo lo transformo? ¿Qué tengo que hacer? Y eso no significa que eso no genere rentabilidad, porque al tener otro tipo de energías más limpias, pues a su vez trae clientes, ¿cierto? Entonces empiezan a conectar toda su estrategia. Social, proyectos sostenibles en educación, salud y desarrollo local, reforzando su rol como un actor responsable y consciente del impacto de su negocio. Algunos otros casos que ya por tiempo pues no se los alcanzo pues a explicar a detalle, pero también hay otras empresas que están liderando este tema. Entonces, Biostivas transforma 6.000 toneladas de residuos agrícolas, tallos de hortensias y plástico recuperado en estivas ecológicas, evitando la tala de 27.000 árboles al año. Entonces, aquí, como sabemos, pues los árboles tienen un tema importantísimo de absorción de CO2
Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a evolucionar allí? Grupo Familia y Postobón, ellos tienen un programa muy chévere en temas de responsabilidad social empresarial, que es Recicla con tu reciclador. Entonces, ellos tienen ese programa enfocado a todas las asociaciones de recicladores de oficio con dotación, maquinaria y talleres de capacitación en Bogotá. No es solo suministrar los recursos, es como yo los capacito, es como yo venga, trabajemos en conjunto para, ejemplo, recuperar ese plástico. Entonces, genera un impacto significativo en mi operación, también genera un impacto significativo en lo social y tengo un enlace en esa estrategia de sostenibilidad. Alpina destaca por el Red Primer con responsabilidad ESG, por sus acciones en responsabilidad, entonces Alpina también tiene muy buenos proyectos en su planta principal en Sopó, realmente tienen diferentes actividades muy buenas que también les invito pues, a que vean sus informes de sostenibilidad. Mueblea, especializada en la economía circular, reacondiciona mobiliario industrial para extender su ciclo de vida y reducir residuos. Entonces, bueno, que la silla está medio coja, bueno, yo se la arreglo para que usted no tenga que comprar. Entonces, no es por ahorrar o decir, no, es que queremos estrenar, sino que realmente es decir, bueno, genero menos residuos, voy a tener un ahorro, voy a hacer un tema de reparación, voy a tener un tema de economía circular, voy a hacer un tema importante en evitar este impacto. Entonces, ¿cómo yo me alineo con este tipo de proveedores que me pueden ayudar a nivel interno? El Hospital San Carlos en Huila, primer hospital autosostenible del país, cubriendo el 100% de su demanda eléctrica con energía solar fotovoltaica, reduciendo 164.1 toneladas de CO2, logrando un ahorro significativo en costos energéticos. El Huila tiene una gran característica y es su sol, ¿cierto? Es ese calorcito bueno que hace por allá. Entonces ellos pues implementaron todo lo que son sus paneles solares o energía solar fotovoltaica y allí genera su propia energía. Entonces, esto genera una inversión, sí, pero también genera un tema de ahorros, también generan reducción de emisiones y como yo empiezo a evolucionar en estas prácticas. Entonces, aquí algunos de los ejemplos de casos exitosos que realmente han logrado que la sostenibilidad se vaya a otro nivel y que no solo genera un tema a nivel interno, sino también a nivel externo. Entonces, todos sus stakeholders se alinean. No siempre vamos a tener a nuestras partes interesadas contentas, ¿cierto? Siempre vamos a tener algunas cositas por mejorar, pero es eso, por mejorar, porque trabajamos en conjunto y nos alineamos en este proceso de sostenibilidad. Acá también contarles que nosotros desde el área de desarrollo sostenible empezamos a evolucionar en estos servicios de sostenibilidad como un aliado estratégico. Nosotros ya vemos que la sostenibilidad no se logra solos, sino se logra en conjunto. Por eso también a nuestros clientes los podemos asesorar en medición de huella de carbono, con algunos ya los hacemos, implementación de estrategias de sostenibilidad, estrategias en economía circular, en investigación y desarrollo de materiales. Entonces, cómo yo empiezo a cambiar o a transformar este tipo de material. Tenemos alianzas con universidades que en sus laboratorios nos ayudan a revisar esto, informes de gestión de residuos. Nosotros también les ayudamos a identificar cómo están sus tasas de aprovechamiento, de tratamiento, de disposición final, qué pueden hacer para mejorar. Tenemos todo ese tema aliado con los in-house que tenemos. En temas ambientales, apoyos en gestión ambiental, gestión documental, requisitos legales, como estoy en mi tema legal, pueda que en una matriz estoy súper bien, pero a nivel de sede realmente sí estoy así, programas ambientales como basura cero, hospitales verdes, y también tenemos un foco muy importante que es el tema social. Entonces ya entendimos que no lo hacemos solos, sino lo hacemos en conjunto. Entonces por eso siempre invitamos a nuestros clientes a los voluntariados, a que si se quieren unir con personas que si quiere decir, no, en tal fecha hagamos esta actividad, queremos que se unan ustedes como Ciudad Limpia, también que trabajemos en conjunto, porque para eso estamos, para trabajar en conjunto, para transformar este territorio que tenemos el hoy, el mañana y lo que vamos a dejarle a nuestras futuras generaciones, ¿cierto? También trabajamos todo lo que son donaciones, pero donaciones enfocadas en eso, en que no sea solamente una entrega de recursos, sino unas donaciones de alto impacto. Entonces, aquí también para que ustedes conozcan un poco de lo que el área de desarrollo sostenible ha ido evolucionando sus procesos de servicios y consultorías y valores agregados, pues están cordialmente invitados a participar. Si nos quieren acompañar, bienvenidos sean. Y quiero agradecerles a todos por su tiempo y espacio. Yo les pido perdón por haberme gastado 15 minutitos de más. Realmente estos temas de sostenibilidad me apasionan, van muy alineados con mi propósito como
como profesional, como persona y contarles este tipo de elementos realmente para mí son súper fundamentales. Les agradezco a todos por el espacio, por favor no duden en generar sus preguntas, si tienen dudas y inquietudes, por el chat las vamos a estar revisando. No sé, el equipo de servicio al cliente está por ahí. Señora, No sé si tengamos inquietudes por el chat, tengamos por allí información. Tenemos no, dudas, inquietudes. yo no veo preguntas, Javier, una manito alzada. Bueno, no, igual no duden, allí está el enlace para que ustedes puedan generar sus dudas, inquietudes. También si ustedes pueden con sus comerciales, con servicio al cliente, siempre estamos atentos a colaborar, a apoyarlos, a guiarlos pues, también en este proceso que no ha sido pues nada sencillo, pero que lo hacemos en conjunto, ¿cierto? Ah, bueno, aquí hay una consulta. El informe de sostenibilidad tiene componentes ambientales, sociales, gobernanzas y económicos, ¿cierto? Espérame un segundo que estoy tratando de leer. Aparte que tiene estos tres temas integrales, ¿qué cargo, qué área sería importante que consolide el informe de sostenibilidad? Ok, eso va a depender mucho, Margarita, del tema del análisis de materialidad y de esos asuntos materiales que tú tengas. ¿Listo? Entonces, reportas todo tu tema ambiental en tema social, tanto en comunidades como a nivel interno, bienestar, pero también es importante que tú tengas en cuenta los temas que las personas les interesan. Si, ejemplo, ellos quieren saber de seguridad y salud en el trabajo y quieren que reportes tu gestión de seguridad y salud en el trabajo, bueno, voy a reportar seguridad y salud en el trabajo. Que una cosa que también hemos encontrado, ¿no? Ellos quieren saber cómo estamos en temas de comunicación. Bueno, cómo estamos en temas de comunicación. Para nuestro caso, el transporte, a pesar de que no están las vías gris normalitas, el tema del transporte, para nosotros es fundamental contarles cómo estamos en temas de transporte, que sepan ustedes la flota, cómo está evolucionando la flota, qué estamos haciendo ¿para qué? Para cambiar o transformar. Entonces, ese es un tema que también adicionamos a nuestros informes. Pero ¿de qué va a depender esto realmente? De ese análisis de materialidad, de los temas materiales que yo tenga y de lo que mis partes interesadas quieran conocer de mi organización. ¿No? Mm, No sé si con eso te doy respuesta, Margarita. Chun, 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 chun. Bueno, creo que no hay más dudas, inquietudes, ¿cierto? Bueno, entonces igual cualquier duda, inquietud la pueden, si es general. Voy a ponerles mientras tanto un videito para que ustedes conozcan un poco de lo que es Ciudad Limpia en el territorio. Mientras, igual, si quieren hacer preguntas, estoy ahí atenta. Nadie es más que